Hoy, en Alas, decolamos con el Boeing 707. En 1952, la compañía Boeing arriesgó todo en un revolucionario transporte de reacción y ganó. Desde entonces, este poderoso avión ha servido a los presidentes como el Fuerza Aérea 1. Como avión radar, tuvo un papel vital en la victoria de las fuerzas norteamericanas durante la Guerra del Golfo Pérsico, pero más que nada como una aeronave para transporte civil. Ha llevado al público en general a todos los rincones del mundo. Hoy, vuele alto con el Boeing 707 en Alas. En 1952, la compañía Boeing asumió un enorme riesgo desarrollando el prototipo de una aeronave para transporte a propulsión. Arriesgaron más que el valor neto de la compañía en este proyecto, y si la nueva aeronave hubiese fallado, pudo haber llevado la compañía a la bancarrota. El Boeing 707. Pero como sabemos, la familia 707 terminó representando uno de los más fructíferos y exitosos acontecimientos en la historia del transporte aéreo. El 15 de mayo de 1954, el Boeing 367-80, ahora reconocido simplemente como el Raya 80, fue mostrado a un asombrado público de invitados y trabajadores de la empresa. El interés en el proyecto era enorme, no obstante las traumáticas experiencias que los británicos habían tenido con el Havilland Cometa, también de propulsión a chorro. Ninguna de las personas ahí reunidas dudaron de lo significativa que era esta ocasión, pero muy pocos, sin embargo, adivinaron que estaban en presencia de uno de los modelos de aviones más importantes que se hayan construido. El Raya 80 fue diseñado como un trabajo particular para comprobar la viabilidad del transporte de propulsión a chorro. Auxiliados por sus experiencias con bombarderos jets, el equipo de diseñadores del Boeing desarrolló un avión totalmente nuevo y revolucionario. Las alas eran de nuevo diseño, conservando el arrastre de 35 grados de los jets militares de la compañía, pero mucho más rígidas. Las aletas fueron divididas para evitar interferencia con los escapes del motor y se utilizaron dos pares de alerones, uno para cruceros a alta velocidad y el otro para despegues y aterrizajes. Un tren de aterrizaje de 3 ruedas fue adoptado. Tenía 2 pares de ruedas principales que se retractaban en el fuselaje. Y 2 ruedas en la nariz que hacían lo mismo. El Raya 80 tenía 4 turbomotores JT3 de Pratt & Whitney, montados en una cápsula, pendiendo debajo y hacia adelante del ala. Estos eran la contraparte civil de los motores del B-52. El montaje individual de los motores daba no solo una mejor distribución de peso, sino que radicalmente simplificaba su mantenimiento. Unos paneles laterales engoznados a las barquillas facilitaban el acceso a toda la planta energética. Las pruebas comenzaron casi inmediatamente, pero el 22 de mayo el Raya 80 sufrió un retraso con el colapso de su tren de aterrizaje de babor. Aunque los daños estructurales no fueron graves, el programa se retardó 6 semanas mientras efectuaban las reparaciones. El Raya 80 tenía 43 metros de longitud y una envergadura de casi 45 metros. La cabina acomodaba al piloto, copiloto y navegante, pero no había cupo de sillas para pasajeros. Como nave experimental tenía pocas comodidades. La parte interna del fuselaje estaba vacía y tenía muy pocas ventanas en la cabina. Boeing había desarrollado secretamente durante 2 años el avión y tenía una idea muy clara de lo que quería.
Tex Johnston, el jefe de los pilotos de pruebas de Boeing, fue escogido para volar el Raya 80. Su tardío vuelo inicial se efectuó el 15 de julio de 1954. Mientras la tripulación hacía su lista de rectificaciones, llevaban con ellos las esperanzas de toda la compañía Boeing. Teóricamente, debía haber un gigantesco mercado civil y militar esperando el avión. Pero Boeing había sido extremadamente cautelosa. No tenía ningún apuro para entrar al mercado comercial, en parte porque el público y las compañías aéreas aún estaban algo dudosas acerca de los viajes con propulsión a chorro. Además, la compañía estaba ocupada desarrollando y construyendo bombarderos para los militares. Con el tiempo, el Raya 80 no solo comprometería a Boeing con el mercado civil, sino que acabaría del todo con la competencia. La Junta de Directores de Boeing tomó la decisión de construir el avión el 22 de septiembre de 1952. Estaban convencidos de que la Fuerza Aérea necesitaría comprar transportes a propulsión y de que su diseño no solo reflejaría las necesidades militares, sino que también podría ser vendido con éxito en el mercado civil. Después de utilizar solamente 700 metros de pista, sus 4 ensordecedores motores elevaron al Raya 80. Johnston posteriormente notó que el avión quería escalar como un cohete y tuvo que reducir la potencia para quedarse dentro de la velocidad establecida para el primer vuelo. Esta salida inicial solamente duró 1 hora y 24 minutos y en los 8 días siguientes fueron acumuladas un total de 15 horas con 46 minutos de vuelo. Las siempre crecientes velocidades de los aviones de caza y la emergencia de los nuevos bombarderos a propulsión significaba que estas naves tendrían que aminorar su velocidad y descender para reabastecerse desde los tradicionales tanqueros de motores de pistón. La Fuerza Aérea no necesitó de mucho tiempo para evaluar el Raya 80 y apreciar su potencial como tanquero. El reabastecimiento aéreo de combustible se había convertido en algo muy importante, en particular por el crecimiento de las flotillas de jets de caza durante el conflicto coreano, y los tanqueros en existencia eran totalmente inadecuados. Sin duda alguna que un tanquero a propulsión de chorro era necesario, lo que convertía al Raya 80 en el avión correcto en el momento adecuado. Tres semanas después del primer vuelo del Raya 80 y antes de que fuera aprobado como tanquero, Boeing recibió un contrato de la Fuerza Aérea para la entrega de 29 aeronaves. La moral de la compañía se levantó en una época en la que la respuesta sobre su versión civil no había sido muy positiva. Al poco tiempo, al Raya 80 se le ajustó un botalón modificado y un exitoso programa de reabastecimiento fue lanzado. El 5 de octubre de 1954 nació el KC-135. Aunque el primer pedido militar fue solo por un reducido número de aviones, su potencial era enorme. Hacia finales de 1953, la Fuerza Aérea invitó a que se le presentaran proposiciones para la entrega de una flota de tanqueros para el Comando Aéreo Estratégico, extendiendo así las capacidades de sus B-47 y B-52. Fueron 6 las compañías invitadas para presentar carta de intención para este lucrativo contrato. La Fuerza Aérea quería 800 tanqueros y Boeing se la jugaba toda. Mientras el Raya 80 continuaba sus pruebas, la producción del KC-135A comenzaba en la fábrica de Boeing en Renton. Aunque en esos días no podía ser previsto, este modelo continuaría rodando en su línea de producción durante los siguientes 10 años. Se llegaron a construir nada menos que 732 de estos KC-135A. Los modelos A tenían motores aún más poderosos, los J-57 turbopropulsados de Pratt & Whitney. Con hasta 21 tanques, su capacidad para cargar combustible había sido considerablemente aumentada. También podía ser configurado para llevar hasta 160 soldados o 40.000 kilos de carga. Por la importancia estratégica de las capas polares, una versión fue construida especialmente equipada para operar bajo condiciones polares.
La nave le permitía a la tripulación vivir en esta durante varias semanas consecutivas independientemente del apoyo terrestre. Estaba equipada con un salón, camarotes y alacenas para guardar comida. El primer estratotanquero KC-135A salió de Renton el 18 de julio de 1956. El KC-135A básico era muy similar al prototipo del Raya 80, manteniendo las mismas dimensiones. El primer tanquero voló el 31 de agosto de 1956. Tras su periodo inicial de prueba, entró al servicio del Comando Aéreo Estratégico a mediados de 1957. El sistema de reabastecimiento de combustible por medio de botalones del estratotanquero fue inventado por Boeing. El botalón de 9 metros estaba construido de tubos concéntricos y puede ser extendido hasta 16 metros. La conexión es controlada desde el tanquero por el operador del botalón, quien volando posiciona el aparato. Después de hacer contacto con la nave receptora, el combustible es bombeado desde los tanques a través de una serie de válvulas y un regulador de presión hacia el botalón y posteriormente al receptor. Los botalones para velocidades normales pueden ser intercambiados por botalones de alta velocidad para acomodarse a aviones tales como el SR-71 Blackbird. El contrato de la Boeing con la Fuerza Aérea le dio a esta la seguridad financiera que necesitaba para continuar su campaña de ventas hacia el lucrativo mercado civil, donde otro vástago del Raya 80, el 707, estaba a punto de establecer su marca. Si nunca lo había hecho antes, las primeras veces se necesitaba algo de sutileza. Muchos de esos individuos se pondrían algo nerviosos en lugar de relajarse y así no podían hacerlo. Había que darle algo de impulso, tener la velocidad correcta cuando uno se acercaba a la canasta receptora y darle un golpe, así entraría para hacer una buena y sólida conexión. Alas continúa en The Discovery Channel. La línea aérea Pan American fue el primer cliente de Boeing para un 707 y ordenó 20 naves en octubre de 1955. Para enojo de Boeing, Pan Am también ordenó 20 Douglas DC-8 el mismo día, aunque ese avión no volaría sino 3 años después. El servicio de los 707 fue lanzado el 26 de octubre de 1958, cuando Pan Am voló con 111 pasajeros de Nueva York a París. Al poco tiempo, American Airlines inició el primer vuelo programado en estos aviones desde Los Ángeles hasta Nueva York. El tiempo de vuelo para cruzar Estados Unidos fue efectivamente reducido a la mitad, a 4 horas 3 minutos. Durante los primeros 18 días de servicio, la American llevó a casi 4.000 pasajeros en vuelos que iban llenos en el 99% de su capacidad. La utilización de puertas en cada extremo de la cabina significaba que los pasajeros podían abordar y desembarcar rápidamente. Aunque esto era considerado ventajoso, se necesitaban algunos cambios mayores en el diseño y operación de los aeropuertos. Los primeros 707 fueron denominados 707-120. El 120 había sido asignado a rutas domésticas, aunque Pan Am los adoptó para sus vuelos transatlánticos. La cabina acomodaba 121 pasajeros de primera clase, o 179 en económica. Con la llegada de los 707 de largo alcance, la mayoría de la serie 120 fue relegada al servicio doméstico. El amplio fuselaje y superioridad del 707 rápidamente se popularizó tanto entre los pasajeros como entre las tripulaciones. Obviamente habían ventajas de poder volar sobre sistemas tormentosos que no podían ser superados por los aviones convencionales de hélice. Los vuelos eran más rápidos, más cómodos e indudablemente más seguros. La cabina proveía espacio para el doble de pasajeros que los antiguos Constellation de Lockheed podían llevar. Volar se estaba convirtiendo en una opción más viable para más y más viajeros. Al igual que los nuevos jets acabaron con los aviones de hélice, también estaban acabando con los enormes transatlánticos. Una revolución en el transporte había comenzado. La competencia entre los Douglas DC-8 y el Convair 880 y los varios jets europeos se tornó intensa. Boeing se vio forzada a embarcarse en un programa de modernización que hizo que la inversión original de $15 millones pareciera pequeña. Ahora el riesgo ascendía a $100 millones.
No obstante, Boeing tenía una considerable ventaja de producción sobre sus rivales. Douglas había traído un considerable interés sobre su DC-8, prometiendo mayores posibilidades de carga, mayor alcance y motores más poderosos. Mientras que Pan Am y American volaban los 707-120, el desarrollo de otra importante versión estaba siendo iniciado. Respondiendo al reto de Douglas, Boeing anunció un nuevo 707 que ofrecía mayor autonomía y capacidad, el 707-320 Intercontinental. Dentro de un tanque hidrostático de pruebas, el fuselaje del 707-320 Intercontinental fue sometido a 50.000 ciclos de vuelo, o el equivalente a 40 años de servicio. Mientras estaba sumergido en el tanque, el fuselaje fue intencionalmente rasgado y luego sometido a ciclos de presiones altas y cargas pesadas fuera de lo normal. Sorprendentemente, el cuerpo destrozado soportó este castigo sin sufrir daños adicionales. El 707-320 voló por primera vez el 11 de enero de 1959 y las pruebas tuvieron tanto éxito que apenas 35 días más tarde el avión fue entregado a la Administración Federal de Aviación para su certificación. Bajo el calor desértico de la base Edwards de la Fuerza Aérea, el Intercontinental fue enfrentado a todas las pruebas posibles. El avión no podía llevar un solo pasajero hasta que recibiera su certificado meritorio de vuelo de la AFA. Los poderosos motores turbojet de Pratt & Whitney le permitieron a la aeronave llevar una carga equivalente a 189 pasajeros. En uno de los últimos retos impuestos por la AFA, tanques de lastre fueron instalados en la cabina y llenados con agua hasta aproximar el peso de 180 pasajeros o 20.450 kilos. Otras 9 toneladas le fueron sumadas, aumentando el peso total de la nave a 144.000 kilos. Era una intimidante prueba para el equipo de diseñadores de Boeing. El día de la prueba, las condiciones eran perfectas para un despegue con máxima carga, y los enormes turbojets solo utilizaron las 2/3 partes de la pista antes de elevar al Intercontinental. Como toda cosa cara, el 707-23 venía con una opción. Esta era un motor turbojet Rolls-Royce Conway. La Boeing fue una de las primeras compañías en elegir esta opción, más que nada porque era un producto británico, y la decisión de haber comprado el 707 norteamericano en lugar de una nave inglesa habría sido controvertida. Después de las pruebas para conseguir un certificado británico, un número de extensas modificaciones fueron ordenadas. El primer verdadero vuelo intercontinental de la era del jet fue el vuelo final probatorio bajo condiciones operativas de las aerolíneas. Un 707-320 intercontinental, brillando con los colores de Boeing, se dirigió hacia Roma, Italia. William Allen, presidente de la junta directiva de Boeing, tenía buenas razones para sonreír. Tras despegar en el campo Boeing en Seattle, el 707-320 tomó rumbo hacia el nororiente sobre la gran ruta del Círculo. Voló sobre Canadá, Groenlandia, Escocia y Alemania. Durante casi todo el trayecto, la nave voló a Mach .78 y con una máxima altitud de 39.165 pies. Aterrizó en Roma solo 11 horas y 6 minutos después de haber despegado. En ese momento este viaje era el más distante intentado por una nave de esta clase. Al día siguiente el avión prosiguió su vuelo hacia París, Frankfurt y Bruselas, antes de aterrizar en Heathrow para pasar la noche. La certificación de la AFA fue dada el 23 de septiembre de 1958 y la revolución del transporte continuaba. Para finales de 1958, los trabajadores de Boeing en Renton estaban construyendo aviones jets para las aerolíneas de 11 naciones. Además del 707, se estaban preparando para el 320 Intercontinental,
una aeronave considerada tan drásticamente diferente que finalmente fue lanzada al mercado como el Boeing 720. Frecuentemente, diferentes modelos eran ensamblados paralelamente. Las marcas de las aerolíneas daban las pistas. Aerolíneas Sudafricanas hizo pedidos del Intercontinental igual que la Varig brasileña. Al mismo tiempo, un avión de Lufthansa estaba siendo ensamblado con los motores Rolls-Royce Conway. Esta versión se volvió tan popular que al poco tiempo Boeing la puso en el mercado como el 707-420. Las entregas se aligeraron y los 707 en cada una de sus líneas siguieron en rápida sucesión. El número 100 de los 707 que salió de la fábrica con los colores de Air India era otro 707-420. A finales de 1959, 720 de alcance medio eran volados por American Airlines. En total, 154 unidades de este modelo fueron construidas en sus dos versiones. Lufthansa voló hacia Alemania en tiempo récord. Y Sabena comenzó sus servicios con los 707 hacia África y Rusia. El modelo 720 fue cronometrado a una velocidad de Mach 9, tal como los diseñadores de Boeing habían prometido. Un Intercontinental con motores Rolls-Royce hizo historia para la BOA cruzando el Pacífico Norte desde Seattle hasta Tokio sin parar. Air France puso sus modelos 320 en su ruta transatlántica. Una especial versión tropical comenzó prestando servicio con Braniff. Estos nuevos jets eran tan populares que hasta cuando suficientes de ellos comenzaron a prestar servicio, los aviones se llenaban con pasajeros de primera clase y al año de su primer vuelo, más de 2 millones de pasajeros habían volado en esta maravillosa máquina de Boeing. La línea australiana Qantas inauguró un servicio desde Sydney hasta San Francisco. Esta fue solo una de las tantas nuevas rutas abiertas por las aerolíneas del mundo con el arribo de este nuevo avión. Sin importar la considerable presión para que Qantas comprara en Inglaterra, escogieron el 707-120 y de acuerdo a las necesidades de su clientela, Boeing construyó esta versión, menos larga, específicamente para las pistas más pequeñas donde la compañía hacía sus paradas sobre las islas del Pacífico. Y por Qantas tener rutas más largas, la capacidad de pasajeros era sacrificada a favor del desempeño. Pero estas reducidas cargas de pasajeros eran recompensadas por las mejoras hechas al avión para alcance y velocidad. Solo 7 de ellos fueron construidos y todos tuvieron éxito. Al poco tiempo, los pasajeros de Qantas felizmente vieron sus vuelos transoceánicos reducidos a apenas 15 horas. La producción de la última serie de los 707 terminó en 1979, después que 917 unidades fueron construidas. 19 modelos diferentes habían sido operados por 62 aerolíneas diferentes, y por lo menos 300 de estas aeronaves siguen prestando servicio. Alas continuará en The Discovery Channel. Alas continúa en The Discovery Channel. Una de las señales más claras de que la edad del jet había llegado para quedarse ocurrió en diciembre de 1959, cuando el 707 de la Fuerza Aérea Norteamericana, ahora el C-137A, aterrizó en Roma. El avión con el presidente Eisenhower a bordo realizaba una misión conocida como Operación Monzón. El presidente visitaría 11 países en solo 19 días. Antes del 707, este mismo viaje se hubiese tardado más de un mes. En Turquía, el presidente fue recibido por más de 400.000 personas. En India, Eisenhower realizó uno de sus sueños cuando visitó el Taj Mahal con el presidente Nehru. Cuando llegó a Atenas vía Teherán, Eisenhower y su grupo habían viajado a través de todo el imperio de Alejandro Magno en un solo día.
Su viaje lo llevó a través de Francia, España y Marruecos, antes de regresar a los Estados Unidos. Fue un viaje lleno de triunfos y era recibido por multitudes en todas partes. Pero el significado de este viaje iba más allá de la diplomacia. Para millones de personas habría un mundo de posibilidades, y desde entonces los turistas han estado repitiendo las experiencias de Eisenhower. Aunque los militares tenían su propia versión del avión de Boeing, el C-135, la Fuerza Aérea también compró muchos 707 civiles, y todos fueron denominados C-137. Ya estando en la flota para personalidades, estos aviones de la Fuerza Aérea adquirieron fama llevando a los presidentes de Estados Unidos por todo el mundo. En verdad les agradezco que hayan venido esta noche tan fría a recibirnos. Me da mucho gusto estar de nuevo en casa. Quiero recordarles que esta mañana desayunamos en Madrid, almorzamos en Casablanca y ahora estamos en casa, a una hora que para nosotros es para levantarnos. Así que entenderán por qué este no es momento para un discurso muy informativo. Como transportadores de presidentes, los C-137 se han convertido en parte de la historia. Esta aeronave fue la Fuerza Aérea 1, de 1962 a 1972. Su momento más álgido y trágico lo tuvo cuando llevó el cuerpo del asesinado presidente John F. Kennedy de regreso a Washington en 1963. El nombre de Fuerza Aérea 1 ya ha sido traspasado a otras estructuras aéreas, pero es en realidad la señal de radio que se utiliza solamente cuando el presidente está a bordo. Operado por el ala de transporte aéreo, cada DC-137 fue configurado con un interior personalizado y lujosamente equipado, para acomodar un poco más de 20 pasajeros. También le fueron instalados unos sistemas de navegación y de comunicación muy especiales, dotando a los pasajeros de una autosuficiencia global. En 1989, un par de Boeing 747 fueron añadidos al ala de transporte aéreo para uso presidencial. En contraste con el pequeño número de C-137, una gran flota de sus cercanos parientes, el C-135, fue construida. Muchas de las estructuras han sido renovadas y han sido utilizadas en una serie de sorprendentes innovaciones por varias ramas de las Fuerzas Armadas. Durante la guerra de Vietnam, el 135 se hizo famoso con unas 10 diferentes versiones que operaban dentro de este teatro bélico. Uno de los más notables, el SE-135, actuaba como un puesto de mando aéreo, operando en funciones críticas durante la guerra aérea allá. Varias aeronaves fueron adaptadas para acomodar equipos electrónicos y de inteligencia bajo el servicio del Comando Aéreo Estratégico. De frente, el SE-135 se parece a cualquier otro de su serie que tiene la Fuerza Aérea. La gran diferencia está atrás. Este es el puesto de comando aéreo del CAE, Comando Aéreo Estratégico, conocido como el Catalejo. El puesto de comando aéreo es una versión menor del puesto del comando subterráneo del CAE y tiene las mismas capacidades básicas. Cada día el puesto de comando subterráneo controla las fuerzas del CAE en todo el mundo. Sería un blanco primordial para un potencial enemigo en tiempos de guerra. Si el puesto subterráneo de mando es inhabilitado, el control de las fuerzas del CAE es pasado al puesto de mando aéreo. Sus oficiales a cargo están entrenados para manejar cualquier contraataque que el presidente ordene y para dirigir la recuperación de las fuerzas bombarderas y de tanques que estén regresando. Existe un puesto de comando aéreo volando sobre el Medio Oeste durante las 24 horas de cada día. Además, el Catalejo tiene la capacidad de lanzar fuerzas misiles si los centros primarios de lanzamiento son inhabilitados. Por lo menos 40 aeronaves han sido modificadas en algún momento a las normas establecidas del SE-135. Han sido dotadas con grandes variedades de equipos y utilizadas para miles de misiones. De todos estos, los misteriosos aviones Catalejo quizá hayan sido los más importantes. Listos para despegar.
Las comunicaciones son el elemento clave para mantener el mando y control de las fuerzas. Los Catalejo están equipados con radios que cubren un amplio espectro de frecuencias, incluyendo el sistema de comunicaciones por satélite de la Fuerza Aérea. Al tocar un botón, nuestro comando puede hablar con cualquier base del CAE. El Catalejo S-135 era tripulado por un equipo de 16 personas, incluyendo una tripulación de vuelo de 5 a 10 técnicos y un oficial de alto mando. Grupo de batalla, el general Hoffman está a bordo. Los aviones pueden ser mantenidos en el aire indefinidamente, capaces de recibir abastecimiento de combustible de los bombarderos de la CAE a través de botalones, y también están equipados con puntos normales de reabastecimiento. Los S-135 de la Fuerza Aérea han tenido 8 versiones diferentes, y por las misiones de naturaleza draconiana de Catalejo, su cuidado y mantenimiento son intensivos. Interruptor de batería. Emergencia. Pregunta a tierra. Tierra, piloto, listo en 3. Entendido, señor. Listo en popa y proa, número 3. Tirando 3. Rotando. Fuera luces. Ciertamente ha habido muchos cambios en el Catalejo, en lo que se refiere a equipos y desempeño en los últimos 21 años. Pero la misión básica de proveer un elemento de control para un comando de supervivencia no ha cambiado. Yo creo que su logro más grande es que ha estado volando continuamente durante 21 años, y eso se debe a un gran grupo de personas muy dedicadas. Tenemos extraordinarias tripulaciones, grupos de batalla, pero más que nada han sido aquellos quienes lo mantienen, que han permitido que esto suceda. Trabajan las 24 horas del día para que sigamos manteniendo este ritmo y podamos cumplir nuestros compromisos. La primera producción de los S-135 fue a mediados de los años 60, pero muchos de ellos siguen en servicio todavía. Algunas de sus actuaciones históricas incluyen haber servido como el puesto de comando táctico durante el ataque aéreo a Libia en 1986, haber confirmado el desastre nuclear de Chernobyl, interceptando las comunicaciones rusas, y más recientemente siendo parte clave durante la operación Tormenta del Desierto. Alas continuará en The Dinua en The Discovery Channel. A finales de los años 60, la Fuerza Aérea le otorgó un contrato a Boeing para convertir 2 series de aeronaves 320 civiles para un trabajo especial. Cuando estuvieron terminados, esta pareja de aviones era inconfundible, ya que ambos llevaban una antena rotatoria de 10 metros de diámetro sobre el fuselaje trasero. Estos 707 convertidos, designados como el S-137, fueron los primeros de una legendaria especie, los AWAC, aeronaves con sistema para control y advertencia. Los AWAC desempeñaban las funciones de una estación de radar, centro de comunicaciones y puesto de mando. Todas dentro de una plataforma, volando alto sobre la Tierra. Es móvil, resistente, durable y anti-interceptable. Capaz de una vigilancia de largo alcance en cualquier clase de clima y sobre todo tipo de terreno. Es vital para el paraguas defensivo norteamericano. Y es como un centinela aéreo que los 707 militares se han ganado su reputación. Desde mediados de los años 60, la Fuerza Aérea Norteamericana constantemente ha mantenido y mejorado su flotilla de tanqueros KC-135. El momento histórico le llegó a los tanqueros cuando unos motores de ventilación, eficientes en su consumo energético, le fueron instalados. Estos los dotaron de mayor fuerza y una capacidad de encendido instantáneo, y sorprendentemente el incremento de 30% en su fuerza fue acompañado por un ahorro de combustible del 27%, 85% menos de ruido y con emisiones de gases 90% más bajas que antes. Y más importante aún, la reestructuración de ingeniería prolongó la expectativa de vida en cada nave. Los sistemas electrónicos, hidráulicos y de control de vuelo también han sido modernizados como parte de este programa. Algunas de las extrañas versiones del 135 son unas naves de reconocimiento con su distintiva nariz de dedal. Estos espaciosos bulbos alojan un equipo de radar altamente sensitivo. Muchas de estas naves también han sido equipadas con cámaras y antenas de fuselaje. Con estas pueden compilar constantemente la inteligencia tan vital para las operaciones militares modernas. Pero aún más extraño era el S-135M.
La nariz de la nave era grandemente exagerada porque alojaba una antena en forma de platillo de 3 metros de diámetro. Estos aviones fueron convertidos en 1967 y tuvieron un papel fundamental durante los proyectos Apolo. Volando en parejas, estas naves volaban las 24 horas durante los vuelos espaciales tripulados, permitiendo una continua comunicación verbal entre los astronautas y el control de tierra. Además, ayudaban a rastrear las naves espaciales. No obstante tantas extrañas y maravillosas variaciones, sigue siendo el tanquero KC-135 la columna vertebral de la serie 135. Como los aviones fueron remotorizados en 1980, sus habilidades han sido drásticamente incrementadas. Los KC-135RE ahorran hasta $400 millones anualmente, solo con su reducido consumo energético. Necesitando menos combustible para operar, esta economía le da al tanquero la habilidad de descargar mayores cantidades de combustible a las naves necesitadas. Además de los nuevos motores, 33 modificaciones mayores más se han hecho para mejorar la disponibilidad estratégica de las naves. Y más aún, se necesita menos mantenimiento, así las tripulaciones pueden decolar más rápidamente. Alrededor del mundo, 24 horas al día, 365 días al año, hay tripulaciones en estado de alerta tripulando las aeronaves tanqueras KC-135. En 1986, los KC-135 reabastecieron la fuerza atacante del F-111 por lo menos 4 veces en la noche, cuando los aviones se dirigían hacia Libia durante el ataque norteamericano a Trípoli. Luego volvieron a llenar los tanques 2 veces más durante su regreso. Sin estos, el ataque no hubiese sido posible, ya que España y Francia habían negado a Estados Unidos el derecho de sobrevolar sus territorios. Además de tanqueros, un SE-135E figuró como puesto de mando táctico durante el ataque. Y finalmente, la evaluación de los daños fue provista por un C-235 con cámaras, que mandaba las evidencias fotográficas directamente a Washington, D.C. En el Golfo, durante la operación Tormenta del Desierto, los KC-135 de Estados Unidos y Francia fueron las fuentes principales de abastecimiento aéreo para todos los aviones norteamericanos y otras naves aliadas. Los poderosos nuevos motores de turbohélice le daban a las naves reacondicionadas un enorme empuje. Esto ha reducido su espacio para despegue en 800 metros, mientras que su peso máximo para decolar se ha incrementado hasta 111.000 kilos. Por razones de su mínimo consumo de combustible, estos motores con turbohélice pueden descargar un 65% más de combustible a 2.500 kilómetros de su base y un increíble 150% más a 4.000 kilómetros de casa. En este momento, el promedio de las estructuras del C-135 solo han volado la tercera parte de sus esperadas 30.000 horas de vida. No hay duda que este avión seguirá volando más allá de su esperado retiro hasta cerca del año 2020. El reabastecimiento nocturno sobre Laos junto con el clima fue lo más difícil que hice en el 66, pero los 135 nos llamaban y nos decían qué tan atrás estábamos. Veíamos las luces verdes, nos acercábamos golpeando la canasta como la llamaban. Recibíamos la sonda y la empujábamos hasta que la luz verde se prendiera, lo que nos indicaba que recibíamos el combustible. Discovery Channel. En 1972 el Raya 80 fue puesto en buen retiro, donado al Museo Nacional Aeroespacial en Arizona. Pasó 18 años sin que nadie lo notara por falta de espacio para exhibirlo. Era un avión nacido en el génesis de la era del jet y había sido utilizado como uno de los conejillos de Indias de la aviación. Fue una plataforma para las visiones de los soñadores de la aviación. En 1990, el largo letargo del Raya 80 fue perturbado, cuando un equipo experto en restauraciones inició la minuciosa labor de revivir al viejo veterano. Cada remache fue verificado 2 veces.
Los antiguos motores Pratt & Whitney fueron totalmente reacondicionados en preparación para su último vuelo. Finalmente el Raya 80 estuvo listo, preparado para hacer su última travesía rumbo a casa, retornando a su lugar natal en Seattle. Ahí sería restaurado para ser exhibido en el Museo de Vuelos de Boeing. El piloto Paul Bennett y su copiloto Jerry White estaban en los controles. Se necesitó un equipo minuciosamente escogido de 15 técnicos e ingenieros y un total de 1000 horas hombre para preparar esta vieja ave para su viaje. Finalmente, la aeronave más probada del mundo despegó para su último y largo viaje. La mayoría de su tripulación eran apenas unos niños cuando esta maravilla hizo su primer vuelo en 1954. Las pruebas hechas durante sus 2000 vuelos habían escrito un enorme capítulo en la historia de la aviación y habían impulsado la edad del jet hacia el futuro. En ruta hacia Seattle, el Raya 80 aterrizó en Moses, Lago Washington, recogiendo una famosa pareja de viejos amigos y admiradores, para que participaran en el triunfante regreso del avión al campo Boeing. El primero en bajar del avión fue nada menos que Tex Johnston, el hombre que fue el primer piloto de la nave 35 años atrás. Solo quedaba una tarea para devolver el avión a su gloria original. Utilizando un nuevo método ambientalmente seguro para quitarle la pintura, con hielo seco en lugar de químicos tóxicos, se preparó el avión para sus últimas capas de pintura. Verdaderamente era la primera vez que se utilizaba este método, y sería la última prueba en la que el Raya 80 estaría envuelto. Los colores originales fueron meticulosamente restaurados, y así este viejo amigo estuvo listo para asumir su lugar en los anales de la historia. Como un homenaje a la enorme contribución del Raya 80 a la aviación, el Museo Smithsoniano lo ha declarado como una de las 12 aeronaves más importantes de todos los tiempos. Antes de su retiro, el avión hizo su último vuelo, trasladando a los que lo vieron en épocas ya pasadas. Cuando Boeing comenzó su trabajo en lo que se convertiría en el 707, eran solamente unos pequeños partícipes en el mercado de la aviación civil. Hoy día son la fuerza dominante en este mercado. La propia industria en sí fue cambiada para siempre por la trascendental decisión tomada por la Junta Directiva de la compañía en 1952. El arribo del 707 abrió el transporte aéreo a un masivo mercado nuevo. Y las tantas aeronaves militares basadas en su diseño con seguridad serán opacadas por el avión civil. Cuando el Raya 80 voló por primera vez, también lo hizo el mundo. Un mundo que de ahí en adelante sería un lugar extraordinariamente más pequeño y más íntimo.